¿Te imaginas vivir sin preocuparte por el dinero? Despertar cada día sabiendo que tienes lo suficiente para cubrir tus necesidades, cumplir tus sueños y asegurar tu futuro. Este audiolibro es una invitación a lograrlo. No necesitas ganar millones, necesitas aprender a manejar el dinero con inteligencia. Hoy más que nunca estamos rodeados de mensajes que nos empujan a gastar, endeudarnos y vivir más allá de nuestras posibilidades. Pero casi nadie nos enseña cómo administrar nuestro dinero de manera efectiva. Como resultado, muchos viven de cheque en cheque, atrapados en deudas y perdiendo oportunidades que podrían cambiar sus vidas. Este audiolibro nace para romper ese ciclo. No importa si estás empezando de cero o ya tienes experiencia, aquí encontrarás estrategias prácticas, claras y accionables que pueden transformar tus finanzas para siempre. Tener unas finanzas inteligentes no se trata de ser un experto en números. Se trata de tomar decisiones con intención, gastar menos de lo que ganas, ahorrar de forma consistente, invertir sabiamente y proteger lo que construyes. Es un estilo de vida que te acerca a la verdadera libertad financiera. La libertad financiera no significa ser millonario. Significa tener el control de tu vida. Poder trabajar porque quieres, no porque debes. Viajar, invertir en tus sueños, ayudar a quienes amas y construir un futuro estable. Pero para llegar ahí necesitas compromiso, disciplina y un plan. Antes de empezar, es importante conocer los errores más comunes que debes evitar: vivir sin un presupuesto, endeudarte sin control, no tener un fondo de emergencia, posponer tus inversiones y dejar que el miedo controle tus decisiones. Estos errores frenan tu progreso. Aprenderás a superarlos con estrategias que funcionan. En este audiolibro descubrirás cómo cambiar tu mentalidad hacia el dinero, presupuestar y ahorrar de forma sencilla, eliminar tus deudas, generar ingresos extra, empezar a invertir y construir un plan claro para alcanzar la libertad financiera. Cada capítulo te dará pasos concretos para aplicar de inmediato. Quiero pedirte algo antes de comenzar: compromiso contigo mismo. Escuchar no es suficiente. El verdadero cambio viene de aplicar cada idea. Los pequeños cambios que empieces hoy construirán el futuro que deseas. Si este contenido te inspira y quieres seguir aprendiendo sobre finanzas, inversiones y libertad financiera, suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube. Dale me gusta a este video para que llegue a más personas que también buscan transformar su vida. Y déjame en los comentarios cuál es tu mayor meta financiera. Leemos cada mensaje porque juntos podemos construir una comunidad de personas que toman el control de su dinero y su destino. Suscríbete, comenta y acompáñanos en este viaje hacia la libertad financiera. Capítulo 1. La mentalidad financiera correcta. El primer paso hacia unas finanzas inteligentes no tiene nada que ver con números, presupuestos o inversiones. Tiene que ver con lo que sucede dentro de tu mente. Tus pensamientos y creencias sobre el dinero influyen profundamente en cómo lo manejas. Si no trabajas en tu mentalidad, puedes aprender todas las estrategias financieras del mundo, pero seguirás repitiendo los mismos errores. ¿Qué es la mentalidad financiera? La mentalidad financiera se refiere a tus creencias, actitudes y emociones respecto al dinero. ¿Crees que el dinero es difícil de ganar? ¿Piensas que no eres bueno con las finanzas? Estas creencias, muchas veces inconscientes, pueden estar limitándote. La buena noticia es que puedes reprogramar tu mente para pensar como alguien que tiene éxito financiero. Todo empieza con identificar las creencias que te frenan y reemplazarlas por pensamientos más empoderadores. Identificando tus creencias limitantes. Hazte estas preguntas. ¿Qué aprendiste sobre el dinero en tu infancia? ¿Tus padres te enseñaron a ahorrar o a gastar sin control? ¿Sientes culpa o estrés cada vez que manejas dinero? Muchas de nuestras creencias provienen de lo que vimos o escuchamos mientras crecíamos. Si creciste escuchando frases como, el dinero no crece en los árboles, o, los ricos son malos, es probable que hayas desarrollado una relación negativa con el dinero. Estas ideas pueden sabotear tu progreso financiero, incluso sin que te des cuenta. Cambiando tu narrativa interna. Para transformar tu mentalidad financiera, debes comenzar a pensar como alguien exitoso con su dinero. Aquí tienes algunas creencias que debes adoptar. El dinero es una herramienta, no un fin. Aprende a verlo como un medio para lograr tus metas, no como algo que define tu valor personal. La riqueza se crea con tiempo y disciplina. No existe el éxito financiero rápido, todo requiere esfuerzo y consistencia. Mereces prosperidad. No pienses que el dinero solo está reservado para unos pocos, tú también puedes construir una vida plena y abundante. Un ejercicio práctico. Escribe en un papel las creencias limitantes que identificaste antes.
Luego, reescríbelas en positivo. Por ejemplo, reemplaza "no soy bueno con el dinero" por "estoy aprendiendo a manejar mi dinero con sabiduría". Repite estas frases todos los días hasta que se conviertan en tu nueva narrativa. Hábitos financieros de las personas exitosas. Además de trabajar en tu mentalidad, es importante adoptar los hábitos que practican las personas con éxito financiero. Educación continua. Nunca dejes de aprender sobre finanzas, inversiones y negocios. Lee libros, escucha podcasts, como este audiolibro, y busca información confiable. Planificación. Las personas exitosas siempre tienen un plan. Ya sea un presupuesto mensual o un objetivo de inversión, saben hacia dónde van. Disciplina. La clave no es ganar mucho dinero, sino ser disciplinado con lo que ganas. Aprender a gastar menos de lo que ingresas es la base de toda estabilidad financiera. Paciencia. La riqueza no se construye de la noche a la mañana. Aprende a ser paciente y a confiar en el proceso. El poder de rodearte de personas con mentalidad positiva. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. ¿Con quién te rodeas? Si pasas tiempo con personas que ven el dinero como un problema o que no tienen control sobre sus finanzas, es más probable que adoptes esas mismas actitudes. Por el contrario, si te rodeas de personas que se esfuerzan por mejorar sus finanzas, invertir y alcanzar sus metas, te sentirás motivado a hacer lo mismo. Busca comunidades, foros o grupos locales donde puedas aprender y compartir experiencias con personas que comparten tus objetivos. El vínculo entre mentalidad y acción. Finalmente, es importante entender que tener la mentalidad correcta no es suficiente por sí sola. Necesitas tomar acción. La mentalidad financiera correcta te da el marco mental para empezar, pero son tus acciones consistentes las que marcarán la diferencia. Por ejemplo, puedes tener la creencia de que ahorrar es importante, pero si no empiezas a destinar un porcentaje de tus ingresos al ahorro, esa creencia no tendrá impacto. La combinación de mentalidad y acción es lo que realmente te llevará al éxito. Conclusión del capítulo. La mentalidad financiera correcta es la base de todo. Sin ella, incluso las mejores estrategias se quedarán cortas. Cambiar tu relación con el dinero no sucede de la noche a la mañana, pero es posible. Identifica tus creencias limitantes, reemplázalas con pensamientos positivos, adopta hábitos de éxito y empieza a tomar acción. Capítulo 2. Diagnóstico financiero, ¿dónde estás ahora? Antes de comenzar a construir unas finanzas sólidas, es crucial entender tu situación actual. No puedes planificar tu futuro financiero si no sabes dónde estás parado. Este capítulo te guiará paso a paso para realizar un diagnóstico completo de tus finanzas personales. La importancia del diagnóstico financiero. Piensa en tus finanzas como si fueran un mapa. El diagnóstico financiero es el "tú estás aquí" que necesitas para trazar la ruta hacia tus metas. Muchas personas evitan este paso porque temen enfrentarse a su realidad, pero ignorar tus finanzas solo empeora la situación. Este ejercicio no es para juzgarte, sino para empoderarte con datos claros que te permitan tomar decisiones informadas. Paso 1. Analiza tus ingresos. El primer componente de tu diagnóstico son tus ingresos. Es importante saber cuánto dinero entra cada mes y de dónde proviene. Pregúntate. ¿Cuánto ganas después de impuestos? ¿Tienes más de una fuente de ingreso? ¿Tus ingresos son estables o varían mes a mes? Haz una lista detallada de todas tus fuentes de ingresos, incluyendo salario, trabajos freelance, negocios, inversiones o cualquier otra entrada. Este ejercicio te ayudará a identificar si dependes demasiado de una sola fuente de ingresos o si tienes margen para diversificar. Paso 2. Revisa tus gastos. Los gastos son el área donde la mayoría de las personas pierde el control. Para tener una visión clara de tu situación financiera, necesitas identificar a dónde va tu dinero cada mes. Divide tus gastos en categorías. Gastos fijos. Aquellos que no cambian mes a mes, como alquiler, servicios básicos, seguros y deudas. Gastos variables. Aquellos que fluctúan, como alimentación, transporte, entretenimiento y compras. Gastos ocasionales. Compras grandes o poco frecuentes, como regalos, reparaciones o viajes. Revisa tus estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito de los últimos 3 a 6 meses. Esto te dará una visión más completa y eliminará las suposiciones. Sé honesto contigo mismo y evita subestimar tus gastos. Paso 3. Calcula tu flujo de efectivo. Tu flujo de efectivo es la diferencia entre tus ingresos y tus gastos.
Para calcularlo, usa esta fórmula básica. Flujo de efectivo igual a ingresos totales menos gastos totales. Si el resultado es positivo, felicidades. Estás generando un excedente mensual que puedes usar para ahorrar o invertir. Si es negativo, significa que estás gastando más de lo que ganas, y será necesario hacer ajustes. Paso 4. Evalúa tus deudas. El siguiente paso es revisar todas tus deudas. Esto incluye préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito y cualquier otra obligación financiera. Haz una lista que incluya el monto total que debes, la tasa de interés de cada deuda, los pagos mínimos mensuales, la fecha límite para pagar cada una. Prioriza las deudas con las tasas de interés más altas, ya que son las que más dinero te cuestan a largo plazo. Este análisis te ayudará a desarrollar una estrategia para salir de deudas en los próximos capítulos. Paso 5. Revisa tus ahorros y patrimonio. Tus ahorros y activos son una parte fundamental de tu diagnóstico financiero. Pregúntate: ¿tienes un fondo de emergencia? Si es así, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto tienes ahorrado para metas específicas, como viajes, educación o jubilación? ¿Tienes inversiones, bienes raíces u otros activos que generen valor? Haz un balance de tus activos, todo lo que posees, y tus pasivos, todo lo que debes. Este balance te dará una visión clara de tu patrimonio neto, que es el indicador más importante de tu situación financiera general. Paso 6. Identifica tus hábitos financieros. Por último, analiza tus comportamientos relacionados con el dinero. Responde con sinceridad. ¿Planificas tus gastos o gastas sin control? ¿Ahorras regularmente o solo lo haces cuando sobra dinero? ¿Te sientes estresado cuando piensas en dinero? Identificar tus hábitos te ayudará a entender qué áreas necesitan más atención. La buena noticia es que los hábitos pueden cambiar, y este audiolibro te enseñará cómo hacerlo. Herramientas para realizar tu diagnóstico. Hoy en día, existen muchas herramientas que pueden facilitar este proceso. Aplicaciones financieras, aplicaciones como Mint o Fintonic pueden ayudarte a rastrear tus ingresos y gastos automáticamente. Hojas de cálculo, si prefieres algo más personalizado, crea tu propia hoja de cálculo en Excel o Google Sheets para organizar tu información. Lápiz y papel, para los que prefieren lo analógico, un cuaderno y una calculadora también funcionan perfectamente. Ejercicio práctico, tu fotografía financiera actual. Para cerrar este capítulo, te invito a realizar un ejercicio práctico. Dedica una hora esta semana a completar tu diagnóstico financiero siguiendo estos pasos. Anota todos tus ingresos y gastos. Haz un listado de tus deudas y activos. Calcula tu flujo de efectivo y tu patrimonio neto. Guarda esta información como tu fotografía financiera actual. Este será tu punto de partida y te permitirá medir tu progreso a medida que implementes lo que aprenderás en los siguientes capítulos. Conclusión del capítulo. Un diagnóstico financiero puede parecer abrumador al principio, pero es un paso necesario para tomar el control de tu dinero. Saber dónde estás te da claridad y confianza para avanzar hacia tus metas. No importa cuán complicada sea tu situación actual, siempre hay una forma de mejorarla. Capítulo 3. Presupuesto inteligente, tu hoja de ruta financiera. ¿Alguna vez has sentido que tu dinero desaparece sin saber en qué lo gastaste? Esto es más común de lo que piensas, y la solución es simple pero poderosa: un presupuesto. En este capítulo, aprenderás a crear un presupuesto inteligente que funcione como una guía práctica para tomar control de tus finanzas, maximizar tus ahorros y alcanzar tus metas. ¿Por qué necesitas un presupuesto? Un presupuesto no es una herramienta restrictiva, sino una hoja de ruta para tu dinero. Es el plan que te dice a dónde irá cada peso antes de que lo gastes. Muchas personas creen que presupuestar significa privarse, pero en realidad, te da libertad. Cuando tienes claridad sobre tus finanzas, puedes gastar sin culpa, ahorrar para lo que realmente importa y evitar endeudarte. Además, un presupuesto te ayuda a evitar errores comunes como gastar más de lo que ganas, dejar de lado tus ahorros e inversiones, sentirte estresado cada mes por no saber si el dinero alcanzará. Los pilares de un presupuesto efectivo. Para que un presupuesto sea realmente útil, debe cumplir con 3 principios básicos. Simplicidad. Mientras más simple, mejor. No necesitas un sistema complicado, lo importante es que sea fácil de seguir. Flexibilidad. La vida es impredecible, y tu presupuesto debe ajustarse a los cambios en tus ingresos o gastos. Intencionalidad. Cada peso debe tener un propósito.
Saber para qué estás destinando tu dinero te ayuda a gastar de manera consciente. Paso a paso. ¿Cómo crear un presupuesto inteligente? Identifica tus ingresos. Comienza con la cantidad exacta de dinero que entra en tu cuenta cada mes. Asegúrate de considerar solo tu ingreso neto, es decir, el que recibes después de impuestos y deducciones. Categoriza tus gastos. Divide tus gastos en las siguientes categorías. Gastos esenciales. Incluye necesidades básicas como vivienda, transporte, alimentación y servicios básicos. Gastos no esenciales. Aquí entran cosas como entretenimiento, salidas, compras por placer, entre otros. Ahorro e inversiones. Una parte de tu ingreso debe destinarse al ahorro y a hacer crecer tu dinero. Asigna un monto a cada categoría. Define cuánto dinero vas a destinar a cada categoría de acuerdo con tus ingresos y prioridades. Aquí es útil usar una regla general como la regla 50-30-20, que divide tu presupuesto de esta manera. 50% para gastos esenciales. 30% para gastos personales y estilo de vida. 20% para ahorro, inversiones o pago de deudas. Ajusta los porcentajes según tus necesidades y metas. Rastrea tus gastos. Una vez creado el presupuesto, haz un seguimiento de tus gastos diarios. Puedes usar una hoja de cálculo, una libreta o aplicaciones financieras que lo hagan automáticamente. Esto te ayudará a detectar áreas donde podrías estar gastando más de lo planeado. Evalúa y ajusta tu presupuesto mensualmente. Al final de cada mes, revisa qué funcionó y qué no. Si hubo gastos inesperados, reevalúa las asignaciones para ajustarlas a tu realidad. Recuerda que un presupuesto es una herramienta dinámica, no rígida. Errores comunes al presupuestar y cómo evitarlos. Olvidar gastos irregulares. Algunos pagos, como seguros anuales o regalos, no ocurren todos los meses, pero deben incluirse en tu presupuesto como un gasto prorrateado. No ser realista. Es mejor ser honesto sobre tus hábitos de gasto que subestimar lo que realmente necesitas y fallar en el intento. No asignar dinero para diversión. Si no incluyes algo para disfrutar, es más probable que rompas el presupuesto con gastos impulsivos. No hacer seguimiento. Crear un presupuesto y olvidarlo no sirve de nada. La clave está en monitorear tu progreso. El presupuesto como herramienta de empoderamiento. Un presupuesto no solo es una herramienta financiera, sino también una fuente de empoderamiento. Te permite tomar decisiones más seguras, reducir el estrés relacionado con el dinero y, lo más importante, avanzar hacia tus objetivos. Ejercicio práctico. Tu primer presupuesto. Dedica 30 minutos a crear tu presupuesto usando la fórmula que prefieras, por ejemplo, la regla 50-30-20. Revisa tus estados de cuenta o tus recibos de los últimos meses para identificar patrones en tus gastos. Define al menos una meta que quieras alcanzar este mes, como reducir gastos en entretenimiento o aumentar tus ahorros. Haz este ejercicio hoy mismo y empieza a tomar el control de tu dinero. Recuerda, cada pequeño paso cuenta. Conclusión del capítulo. Un presupuesto inteligente es la base de unas finanzas saludables. Te ayuda a mantener el control, priorizar lo que realmente importa y avanzar hacia tus metas financieras. Aunque puede parecer un reto al principio, con el tiempo se convierte en un hábito que transforma tu vida. Capítulo 4. ¿Cómo crear un fondo de emergencia? Uno de los pilares fundamentales de unas finanzas inteligentes es tener un fondo de emergencia. Este recurso te protege contra imprevistos, evita que recurras a deudas cuando las cosas se complican y te da tranquilidad para enfrentar la vida con más seguridad. ¿Qué es un fondo de emergencia y por qué lo necesitas? Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero reservada exclusivamente para cubrir gastos inesperados, como una reparación inesperada en tu hogar o auto, facturas médicas no planificadas, pérdida de empleo o reducción de ingresos, emergencias familiares. Tener un fondo de emergencia te evita depender de tarjetas de crédito, préstamos o vender activos en momentos de necesidad. Es tu primera línea de defensa financiera y un paso clave hacia la estabilidad económica. ¿Cuánto dinero necesitas en tu fondo de emergencia? La cantidad ideal depende de tu situación personal, pero aquí tienes una guía general. Mínimo recomendado, 1 mes de tus gastos esenciales. Meta estándar, de 3 a 6 meses de tus gastos esenciales. Meta avanzada, de 9 a 12 meses de tus gastos esenciales, especialmente si tienes ingresos variables o trabajas por cuenta propia. Para calcularlo,
revisa tus gastos esenciales, como vivienda, transporte, alimentación y servicios básicos, y multiplícalos por el número de meses que deseas cubrir. Por ejemplo, si tus gastos esenciales son $1,000 al mes, tu fondo de emergencia mínimo debería ser de $3,000 para cubrir 3 meses. ¿Dónde guardar tu fondo de emergencia? Tu fondo de emergencia debe estar fácilmente accesible pero separado de tu cuenta corriente para evitar gastarlo por impulso. Estas son algunas opciones seguras. Cuentas de ahorro de alta liquidez. Ofrecen acceso rápido y suelen generar intereses. Cuentas de ahorro en línea. Muchas tienen tasas de interés más altas que los bancos tradicionales. Certificados de depósito a corto plazo. Si prefieres una opción más estructurada, pero asegúrate de que puedas retirarlo en caso de emergencia. Evita colocar este dinero en inversiones arriesgadas, como acciones o criptomonedas, ya que su valor puede fluctuar y podrías perderlo cuando más lo necesites. Paso a paso, ¿cómo crear tu fondo de emergencia? Establece una meta realista. Define la cantidad que necesitas según tus gastos esenciales. Si parece abrumador ahorrar varios meses de gastos, comienza con una meta más pequeña, como $500 o $1,000. Crea un presupuesto específico. Incluye en tu presupuesto una categoría para tu fondo de emergencia. Asígnale una cantidad fija cada mes, aunque sea pequeña. Automatiza tus ahorros. Configura transferencias automáticas hacia tu cuenta de ahorro para garantizar que cumples con tus metas sin depender de la fuerza de voluntad. Reduce gastos temporales. Identifica áreas donde puedes recortar temporalmente, como suscripciones, entretenimiento o comidas fuera de casa, y destina esos ahorros a tu fondo. Aprovecha ingresos extra. Si recibes un bono, haces un trabajo freelance o vendes algo que no usas, destina parte o todo ese dinero al fondo de emergencia. Revisa y ajusta. Evalúa tu progreso cada mes. Si recibes un aumento o reduces tus deudas, considera incrementar tus aportes al fondo. Errores comunes al crear un fondo de emergencia. Usarlo para gastos no esenciales. Este fondo no es para vacaciones, regalos o compras impulsivas. Resérvalo exclusivamente para emergencias reales. No reponerlo. Si usas tu fondo, asegúrate de reponerlo lo antes posible. Hazlo una prioridad en tu presupuesto. Guardarlo en lugares inaccesibles. Si tienes que esperar días para acceder a tu dinero en una emergencia, podría no ser práctico. El impacto psicológico de un fondo de emergencia. Más allá del aspecto financiero, un fondo de emergencia tiene un impacto emocional significativo. Te da tranquilidad, reduce el estrés y te permite tomar decisiones desde un lugar de calma, no desde la desesperación. Cuando sabes que tienes un colchón financiero, puedes enfrentar desafíos con mayor confianza. Ejercicio práctico. Comienza hoy mismo. Calcula el monto que necesitas para cubrir 3 meses de gastos esenciales. Abre una cuenta de ahorro específica para tu fondo de emergencia si aún no tienes una. Define cuánto puedes ahorrar cada mes y programa tu primera transferencia hoy mismo, aunque sea una cantidad pequeña. Conclusión del capítulo. Un fondo de emergencia es el primer paso hacia la seguridad financiera. No importa cuál sea tu situación actual, lo importante es comenzar y ser consistente. Este hábito simple puede marcar la diferencia entre superar una crisis con tranquilidad o enfrentarte a un caos financiero. Capítulo 5. Eliminando deudas. Estrategias para liberarte del peso financiero. La deuda es uno de los mayores obstáculos para alcanzar la libertad financiera. No solo drena tus recursos, sino que también genera estrés y limita tu capacidad de ahorrar o invertir. En este capítulo, aprenderás cómo tomar el control de tus deudas y eliminarlas de manera eficiente y estratégica. ¿Por qué es importante eliminar tus deudas? Aunque algunas deudas pueden considerarse buenas, como una hipoteca o un préstamo estudiantil con tasas bajas, la mayoría son un obstáculo para tus finanzas. Especialmente las deudas de alto interés, como las tarjetas de crédito, pueden convertirse en una bola de nieve que crece rápidamente si no las controlas. Al eliminarlas, recuperas el control de tu dinero y liberas recursos para construir riqueza. Paso 1. Reconoce todas tus deudas. El primer paso para salir de deudas es enfrentarlas. Haz una lista detallada que incluya el saldo total de cada deuda, la tasa de interés que estás pagando, los pagos mínimos mensuales, el plazo restante para pagar cada una. No te saltes nada, por más pequeño que sea el monto. Este ejercicio te dará claridad sobre la magnitud de tu situación y te permitirá priorizar. Paso 2.
selecciona una estrategia para pagar tus deudas. Hay dos métodos principales para eliminar deudas. Ambos son efectivos, pero cada uno tiene un enfoque diferente. Método bola de nieve. Ordena tus deudas de menor a mayor saldo, sin importar la tasa de interés. Paga el mínimo en todas tus deudas, excepto en la más pequeña. En esta, destina la mayor cantidad posible. Una vez que elimines la deuda más pequeña, usa ese dinero para atacar la siguiente en la lista. Ventaja. Ofrece una sensación de logro rápido, lo que te motiva a seguir adelante. Método avalancha. Ordena tus deudas de mayor a menor tasa de interés. Paga el mínimo en todas tus deudas, excepto en la que tiene el interés más alto. Una vez eliminada, dirige esos recursos a la siguiente deuda con la tasa más alta. Ventaja. Es el método más eficiente desde un punto de vista matemático, ya que minimiza el interés total que pagas. Elige el método que mejor se adapte a tu personalidad y situación. Si necesitas motivación, elige la bola de nieve. Si prefieres ahorrar más dinero, la avalancha es tu opción. Paso 3. Reduce el costo de tus deudas. Una forma de acelerar tu plan de eliminación de deudas es disminuir el interés que estás pagando. Aquí algunas estrategias. Consolidación de deudas. Combina varias deudas en un solo préstamo con una tasa de interés más baja. Esto puede simplificar los pagos y reducir el costo total. Transferencia de saldo. Si tienes deudas de tarjetas de crédito, busca opciones con tasas promocionales de 0% interés para transferir el saldo. Solo hazlo si puedes pagar antes de que termine la promoción. Renegociación. Habla con tus acreedores para negociar tasas más bajas o plazos más largos. En algunos casos, están dispuestos a ofrecer condiciones mejores si ven que te esfuerzas por pagar. Paso 4. Cambia tus hábitos financieros. Salir de deudas requiere no solo un plan, sino también un cambio en tu relación con el dinero. Pregúntate. ¿Por qué llegué a esta situación? ¿Estoy viviendo por encima de mis posibilidades? ¿Qué puedo hacer para evitar volver a endeudarme? Adopta hábitos como crear y seguir un presupuesto. Evitar compras impulsivas. Construir un fondo de emergencia para evitar usar crédito en imprevistos. Paso 5. Genera ingresos adicionales. Si tus ingresos actuales no son suficientes para pagar tus deudas de manera eficiente, considera generar dinero extra. Algunas ideas incluyen trabajos freelance. Venta de artículos que ya no necesitas. Iniciar un negocio secundario. Buscar oportunidades para ascender o recibir aumentos en tu trabajo actual. Todo ingreso adicional que obtengas debe destinarse exclusivamente a tus deudas hasta que las elimines. Ejercicio práctico. Diseña tu plan de pago de deudas. Haz una lista completa de tus deudas. Elige el método de bola de nieve o avalancha. Define cuánto puedes destinar mensualmente a tus deudas. Aplica cualquier ingreso adicional que recibas para acelerar el proceso. Conclusión del capítulo. El camino hacia la libertad financiera comienza con liberarte de tus deudas. Aunque el proceso puede ser desafiante, cada pago que realices te acerca más a tus metas. Recuerda que salir de deudas no es solo una cuestión de números, sino también de compromiso y determinación. Capítulo 6. Inversiones para principiantes. Haz que tu dinero trabaje para ti. Ahorrar es importante, pero invertir es lo que realmente multiplica tu dinero y te acerca a la libertad financiera. En este capítulo, exploraremos cómo comenzar a invertir, entender los conceptos básicos y elegir las opciones que mejor se adapten a tus objetivos. ¿Por qué invertir es esencial? El dinero que guardas en una cuenta de ahorros pierde valor con el tiempo debido a la inflación. Invertir, en cambio, te permite generar rendimientos que no solo protegen tu dinero, sino que lo hacen crecer. Además, las inversiones te acercan a tus metas financieras más rápido, ya sea comprar una casa, pagar la universidad de tus hijos o jubilarte con tranquilidad. Los conceptos básicos de la inversión. Antes de invertir, es importante comprender algunos principios fundamentales. Riesgo y rendimiento. Todas las inversiones implican un grado de riesgo. Generalmente, a mayor riesgo, mayor es el posible rendimiento. Lo importante es encontrar un balance que se ajuste a tu tolerancia al riesgo. Diversificación. Nunca pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus inversiones en diferentes activos, acciones, bonos, bienes raíces, etc., reduce el impacto de posibles pérdidas. Horizonte temporal. Define cuánto tiempo estás dispuesto a dejar tu dinero invertido.
Las inversiones a largo plazo suelen ser menos riesgosas porque tienes tiempo para recuperarte de las fluctuaciones del mercado. Interés compuesto. Este es el verdadero motor del crecimiento. Cuando reinviertes tus ganancias, estas generan más ganancias, creando un efecto exponencial con el tiempo. Antes de invertir, paso previo imprescindible. Antes de empezar a invertir, asegúrate de que tus finanzas básicas estén en orden. Fondo de emergencia, asegúrate de tener ahorros para al menos 3 a 6 meses de gastos esenciales. Deudas de alto interés. Paga las deudas con tasas elevadas, como las de tarjetas de crédito. El interés que ahorras aquí es mayor que el rendimiento promedio de muchas inversiones. Opciones de inversión para principiantes. Cuentas de ahorro de alto rendimiento. Aunque no es técnicamente una inversión, es un buen punto de partida para guardar dinero mientras decides dónde invertir. Fondos de inversión. Fondos indexados. Son carteras diversificadas que replican el rendimiento de un índice, como el S&P 500. Son de bajo costo y fáciles de entender. Fondos mutuos. Administrados por profesionales, estos fondos invierten en acciones, bonos o una combinación de ambos. Acciones individuales. Comprar acciones significa adquirir una pequeña parte de una empresa. Aunque ofrecen altos rendimientos potenciales, también conllevan mayor riesgo. Como principiante, considera empezar con una pequeña parte de tu portafolio en acciones. Bonos. Son préstamos que haces a gobiernos o empresas. Aunque ofrecen menores rendimientos que las acciones, son menos riesgosos y proporcionan ingresos constantes. Bienes raíces. Invertir en propiedades físicas o a través de fondos inmobiliarios puede generar ingresos pasivos y apreciación a largo plazo. Robo-advisors. Estas plataformas automatizadas invierten tu dinero en función de tus objetivos y tolerancia al riesgo. Son ideales para quienes prefieren un enfoque manos libres. ¿Cómo comenzar a invertir? Define tus metas financieras. ¿Para qué estás invirtiendo? Puede ser para la jubilación, comprar una casa, la educación de tus hijos, o simplemente para construir riqueza. Evalúa tu tolerancia al riesgo. Pregúntate cuánto estás dispuesto a perder en el corto plazo en caso de que los mercados fluctúen. Esto determinará tu combinación de activos, acciones, bonos, etc. Elige una plataforma o institución financiera. Investiga bancos, casas de bolsa o aplicaciones de inversión que se adapten a tus necesidades. Asegúrate de que sean confiables y ofrezcan comisiones bajas. Empieza pequeño. No necesitas grandes sumas para comenzar. Muchas plataformas permiten iniciar con montos pequeños, como $100 o incluso menos. Lo importante es comenzar. Invierte regularmente. Usa la estrategia de promedio de costos, que consiste en invertir la misma cantidad regularmente. Esto reduce el impacto de las fluctuaciones del mercado. Errores comunes al invertir y cómo evitarlos. Tratar de predecir el mercado. Nadie puede prever con certeza qué pasará. Es mejor mantenerte consistente y enfocado en el largo plazo. Invertir sin investigar. Nunca pongas dinero en algo que no entiendas. Dejarte llevar por el miedo o la codicia. Las emociones son los peores consejeros al invertir. Mantén la calma y sigue tu plan. El poder del tiempo en las inversiones. El tiempo es tu mejor aliado como inversor. Mientras más pronto comiences, más tiempo tendrá el interés compuesto para hacer su magia. Por ejemplo, si comienzas a invertir $100 al mes a los 25 años con un rendimiento promedio del 8%, tendrás cerca de $150,000 al cumplir 50 años. Si esperas hasta los 35, esa cantidad se reduce a $66,000. Ejercicio práctico. Tu primera inversión. Define una meta para tu inversión, por ejemplo, $1,000 en un fondo indexado. Investiga una plataforma confiable que se ajuste a tus necesidades. Aparta un monto inicial y abre tu cuenta. Haz tu primera inversión dentro de los próximos 7 días. Conclusión del capítulo. Invertir no es tan complicado como parece. Con la información correcta y un plan claro, puedes comenzar a hacer que tu dinero trabaje para ti y construir el futuro financiero que deseas. Lo importante es dar el primer paso y mantenerte constante. Capítulo 7. Ahorro para la jubilación. Planea hoy para un mañana seguro. Uno de los mayores errores financieros es pensar que siempre tendrás tiempo para ahorrar para la jubilación. La verdad es que cuanto antes comiences, más fácil será asegurar un futuro cómodo y sin preocupaciones.
En este capítulo, exploraremos cómo planificar tu retiro, qué herramientas tienes a tu disposición y cómo maximizar tu esfuerzo de ahorro. ¿Por qué es crucial ahorrar para la jubilación? La jubilación marca el fin de tus años productivos, pero tus necesidades financieras no desaparecen. Sin un plan claro, podrías enfrentar dificultades económicas, depender de otros o incluso trabajar más tiempo del que desearías. Además, los sistemas de pensiones estatales o gubernamentales no siempre garantizan ingresos suficientes para mantener tu estilo de vida actual. Ahorrar para la jubilación no solo te da independencia financiera, sino también tranquilidad mental al saber que estarás preparado para el futuro. Factores clave a considerar al planificar tu jubilación. Edad objetivo para jubilarte. Define cuándo te gustaría retirarte. Si planeas hacerlo antes de la edad de jubilación oficial, necesitarás un plan más agresivo de ahorro e inversión. Gastos estimados durante la jubilación. Proyecta tus necesidades financieras mensuales. Considera vivienda, alimentación, salud, ocio y posibles imprevistos. Un buen punto de partida es calcular entre el 70% y el 80% de tus ingresos actuales como meta para cubrir tus gastos. Inflación. La inflación reduce el poder adquisitivo de tu dinero con el tiempo. Esto significa que necesitarás más dinero en el futuro para mantener el mismo nivel de vida que tienes hoy. Años de jubilación esperados. Considera tu esperanza de vida. Si planeas jubilarte a los 65 años y vives hasta los 85, necesitarás al menos 20 años de ingresos. Opciones comunes para ahorrar para la jubilación. Planes de retiro patrocinados por el empleador. Estos planes suelen incluir beneficios fiscales y, en algunos casos, aportes equivalentes del empleador, lo cual es una forma de aprovechar dinero extra. Cuentas de retiro individuales. Estas cuentas te permiten ahorrar para la jubilación mientras obtienes beneficios fiscales. Fondos de inversión de retiro. Puedes invertir en fondos diversificados diseñados específicamente para el largo plazo. Los fondos con fecha objetivo son una excelente opción, ya que ajustan automáticamente la exposición al riesgo a medida que se acerca tu jubilación. Seguros de retiro o anualidades. Algunas personas optan por contratar productos financieros que garantizan ingresos mensuales durante la jubilación. Aunque son menos flexibles, ofrecen estabilidad y seguridad. Inversiones personales. Además de los planes tradicionales, invertir en bienes raíces, acciones o negocios puede complementar tus ahorros para el retiro. ¿Cómo calcular cuánto necesitas para la jubilación? Una fórmula simple es: gasto anual estimado durante la jubilación por años de jubilación esperados. Por ejemplo, si planeas gastar $30,000 al año y esperas vivir 20 años después de jubilarte, necesitarás $600,000. Recuerda ajustar esta cantidad por inflación y considerar cualquier ingreso adicional, como pensiones o rentas. Pasos para comenzar a ahorrar para la jubilación. Evalúa tu situación actual. ¿Cuánto tienes ahorrado actualmente para la jubilación? ¿Cuánto puedes destinar mensualmente sin comprometer tus gastos básicos? Aprovecha los beneficios fiscales. Contribuye al máximo permitido en cuentas de retiro con ventajas fiscales. Esto reduce tu carga fiscal y acelera el crecimiento de tus ahorros. Automatiza tus ahorros. Configura aportes automáticos a tus cuentas de retiro para asegurarte de que nunca omitas un mes. Aumenta tus aportes con el tiempo. Cada vez que recibas un aumento salarial, destina un porcentaje adicional al ahorro para la jubilación. Diversifica tus inversiones. Equilibra tu portafolio entre acciones, bonos y otros activos según tu tolerancia al riesgo y edad. Revisa tu plan periódicamente. Al menos una vez al año, evalúa tu progreso y ajusta tus aportes si es necesario. Errores comunes al ahorrar para la jubilación. Postergar el ahorro. Cada año que pierdes reduce significativamente el efecto del interés compuesto. Comienza lo antes posible, incluso si el monto inicial es pequeño. No aprovechar el aporte del empleador. Si tu empleador iguala tus contribuciones, no dejes dinero sobre la mesa. Aporta al menos el porcentaje necesario para recibir el máximo beneficio. No diversificar. Mantener todo en una cuenta de ahorros no protegerá tu dinero contra la inflación. Invierte con una estrategia equilibrada. Retirar dinero antes de tiempo. Sacar dinero de tus cuentas de jubilación puede traer multas e impuestos, además de retrasar tu progreso. Ejercicio práctico. Diseña tu plan de jubilación. Calcula cuánto necesitarás para jubilarte, usa la fórmula mencionada antes. Identifica las herramientas disponibles, planes del empleador,
cuentas de retiro, etc. Define cuánto puedes ahorrar mensualmente y ajusta tu presupuesto para lograrlo. Conclusión del capítulo. Ahorrar para la jubilación puede parecer un desafío lejano, pero es una de las decisiones más importantes que tomarás. Yo del futuro te lo agradecerá enormemente. No importa la edad que tengas ahora, lo importante es comenzar y ser constante. Capítulo 8. Generación de ingresos pasivos. Dinero que trabaja mientras descansas. Uno de los pilares fundamentales para alcanzar la libertad financiera es generar ingresos pasivos. A diferencia de los ingresos activos, que dependen directamente de tu tiempo y esfuerzo, los ingresos pasivos fluyen hacia ti incluso cuando no estás trabajando activamente. Este capítulo te enseñará las estrategias y opciones más efectivas para crear fuentes de ingresos pasivos y cómo integrarlas en tu plan financiero. ¿Qué son los ingresos pasivos? Los ingresos pasivos son aquellos que generas de forma continua después de haber realizado un trabajo inicial o de haber invertido dinero. Son una forma de poner a trabajar tu dinero o tus recursos para que generen ingresos recurrentes. Algunos ejemplos de ingresos pasivos incluyen rentas inmobiliarias, regalías de libros o música, ingresos de inversiones y negocios automatizados. La clave del ingreso pasivo es la escalabilidad, puedes ganar dinero sin depender exclusivamente de tu tiempo. ¿Por qué son importantes los ingresos pasivos? Diversificación de ingresos. Te protege de la dependencia exclusiva de tu trabajo principal. Libertad financiera. Te permite alcanzar tus metas más rápido al generar dinero de forma independiente. Tranquilidad financiera. Los ingresos pasivos pueden actuar como un colchón durante momentos difíciles o imprevistos. Tipos de ingresos pasivos más comunes. Inversiones financieras. Dividendos. Al invertir en acciones de empresas que pagan dividendos, recibes un porcentaje de las ganancias de la empresa. Intereses. Los bonos y cuentas de ahorro de alto rendimiento generan ingresos pasivos a través de intereses. Fondos indexados. Estas inversiones están diseñadas para generar rendimientos constantes a largo plazo. Bienes raíces. Rentas de propiedades. Comprar propiedades para alquilar es una de las formas más conocidas de ingreso pasivo. Negocios en línea. Marketing de afiliados. Ganarás comisiones recomendando productos o servicios en tus plataformas digitales. Venta de productos digitales. E-books, cursos en línea o música son opciones que requieren un esfuerzo inicial y generan ingresos recurrentes. Canales de YouTube o podcast. Puedes monetizar tus contenidos con anuncios, patrocinios o membresías. Regalías. Si escribes un libro, compones música o desarrollas un software, puedes generar regalías por cada venta o licencia. Criptomonedas. Al invertir en criptomonedas, puedes generar recompensas. Crowdfunding de inversiones. Plataformas de financiamiento colectivo te permiten invertir pequeñas cantidades en proyectos, como bienes raíces o startups, y recibir una parte de las ganancias. ¿Cómo comenzar a generar ingresos pasivos? Evalúa tus recursos actuales. ¿Tienes dinero para invertir? ¿Tienes habilidades, conocimientos o activos que puedas aprovechar? Elige una opción alineada con tus objetivos. Si tienes capital inicial, considera bienes raíces o inversiones financieras. Si prefieres un enfoque basado en habilidades, explora productos digitales o contenido en línea. Empieza con un proyecto. Crear múltiples fuentes de ingresos pasivos es el objetivo final, pero comienza con una para mantener el enfoque. Dedica tiempo al trabajo inicial. Aunque el ingreso pasivo no requiere esfuerzo constante, la etapa inicial puede demandar tiempo, dinero y aprendizaje. Automatiza siempre que sea posible. Usa herramientas, plataformas y procesos que reduzcan tu participación activa una vez que el sistema esté funcionando. Reinvierte las ganancias. En lugar de gastar tus ingresos pasivos, reinviértelos para hacer crecer tus fuentes de ingresos aún más rápido. Errores comunes al buscar ingresos pasivos y cómo evitarlos. Esperar resultados inmediatos. Crear fuentes de ingresos pasivos requiere tiempo y paciencia. No te desanimes si no ves resultados al principio. Elegir opciones sin investigarlas. Evita caer en esquemas de dinero fácil o promesas poco realistas. Investiga bien antes de invertir tiempo o dinero. No diversificar. Al igual que en las inversiones, depender de una sola fuente de ingreso pasivo puede ser riesgoso. Descuidar el mantenimiento. Aunque el ingreso pasivo es en gran parte autónomo, muchas fuentes requieren cierto nivel de supervisión. Ejemplo práctico.
¿Cómo empezar con ingresos pasivos? Imagina que decides empezar con marketing de afiliados. Elige un nicho en el que tengas conocimiento o interés, por ejemplo, tecnología. Crea una página web o utiliza tus redes sociales para compartir reseñas de productos tecnológicos. Regístrate en programas de afiliados, como Amazon. Genera contenido valioso y coloca tus enlaces de afiliado. A medida que las personas hagan clic y compren a través de tus enlaces, recibirás comisiones. Este mismo enfoque puede aplicarse a cualquier fuente de ingreso pasivo. Empieza pequeño, aprende en el proceso y escala con el tiempo. Conclusión del capítulo. Los ingresos pasivos son una herramienta poderosa para transformar tu vida financiera y brindarte libertad económica. Aunque requieren dedicación inicial, el esfuerzo vale la pena. Recuerda que cada fuente que construyas es un paso más hacia la independencia financiera. Capítulo 9. Protección financiera. Seguros y fondos de emergencia. La libertad financiera no solo depende de cuánto ganes o ahorres, sino también de que también protejas lo que has construido. En este capítulo, exploraremos cómo blindar tus finanzas mediante seguros esenciales y la creación de un fondo de emergencia, elementos clave para protegerte de imprevistos que podrían descarrilar tus objetivos. ¿Por qué es importante la protección financiera? El camino hacia la libertad financiera está lleno de variables fuera de tu control. Una enfermedad, un accidente o un evento inesperado pueden generar gastos significativos y, si no estás preparado, puedes verte obligado a recurrir a préstamos, tarjetas de crédito o incluso agotar tus ahorros. La protección financiera es como construir un escudo que te permite enfrentar estos desafíos sin comprometer tu estabilidad económica. El fondo de emergencia. Tu primera línea de defensa. Un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a cubrir imprevistos, como reparaciones del hogar, emergencias médicas, pérdida de empleo o gastos inesperados. ¿Cuánto deberías ahorrar? Lo ideal es tener entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. Si tienes ingresos irregulares o responsabilidades adicionales, considera ahorrar hasta 12 meses de gastos. ¿Cómo construirlo? Evalúa tus gastos esenciales, calcula cuánto necesitas para cubrir tus necesidades básicas, alquiler, alimentación, servicios, transporte, etc. Fija una meta clara. Divide la cantidad total en metas mensuales alcanzables. Automatiza los ahorros. Configura transferencias automáticas a una cuenta separada para tu fondo de emergencia. Mantén el dinero accesible. Coloca tu fondo en una cuenta de ahorro de fácil acceso pero separada de tus cuentas de uso diario. Errores comunes. Usar el fondo para gastos no esenciales. No reponer el fondo después de usarlo. Seguros. Una inversión en tranquilidad. Los seguros son una herramienta esencial para mitigar riesgos financieros importantes. Aunque pagar primas puede parecer un gasto innecesario, un seguro adecuado puede evitar pérdidas devastadoras en caso de emergencia. Tipos de seguros esenciales. Seguro de salud. Protege contra gastos médicos inesperados, como hospitalizaciones, cirugías o tratamientos costosos. Revisa los planes disponibles y asegúrate de que cubran tus necesidades específicas. Seguro de vida. Es crucial si tienes dependientes económicos. Este seguro asegura que tu familia esté protegida financieramente en caso de tu fallecimiento. Considera seguros a término, que son más económicos y están diseñados para periodos específicos. Seguro de discapacidad. Si una enfermedad o accidente te impide trabajar, este seguro reemplaza parte de tus ingresos. Es especialmente útil para trabajadores independientes o personas sin cobertura laboral. Seguro de hogar. Protege tu vivienda y tus pertenencias contra daños, robos o desastres naturales. Si eres propietario, es esencial. Si rentas, un seguro para inquilinos puede proteger tus bienes personales. Seguro de auto. Obligatorio en la mayoría de los países, cubre daños a tu vehículo, a terceros o a ti mismo en caso de accidentes. Seguro de responsabilidad civil. Protege tus activos en caso de que seas legalmente responsable por daños o lesiones a terceros. ¿Cómo elegir el seguro adecuado? Evalúa tus riesgos. Haz una lista de los eventos que podrían afectar tu estabilidad financiera. Compara opciones. Investiga varias compañías aseguradoras y revisa precios, coberturas y exclusiones. No escatimes en lo esencial. Asegúrate de tener suficiente cobertura para evitar gastos adicionales en caso de siniestros. Relación entre el fondo de emergencia y los seguros. Ambos son esenciales, pero cumplen funciones diferentes.
El fondo de emergencia cubre gastos imprevistos más pequeños e inmediatos, como reparaciones menores o facturas inesperadas. Los seguros cubren eventos de gran magnitud, como hospitalizaciones o pérdida total de tu vivienda, que podrían superar tu capacidad de ahorro. Ejemplo. Un accidente automovilístico puede requerir una pequeña reparación, cubierta por tu fondo de emergencia, o un reemplazo completo del vehículo, cubierto por tu seguro de auto. Errores comunes al proteger tus finanzas. No tener seguros básicos. Muchas personas subestiman la importancia de los seguros, hasta que enfrentan un evento inesperado. Sobreasegurarte. Pagar primas excesivas por coberturas que no necesitas puede ser un drenaje financiero. No revisar las pólizas. Es crucial leer las condiciones para evitar sorpresas cuando necesites usar el seguro. No ajustar el fondo de emergencia. A medida que tus ingresos y gastos cambian, tu fondo debe ajustarse para mantenerse relevante. Ejercicio práctico. Construye tu plan de protección financiera. Haz una lista de tus gastos esenciales para calcular cuánto necesitas en tu fondo de emergencia. Investiga los seguros que necesitas según tu situación actual, por ejemplo, seguro de salud si no tienes cobertura laboral. Establece una meta para tu fondo de emergencia y comienza a ahorrar de inmediato. Revisa las opciones de seguros y compara precios y coberturas antes de contratar uno. Conclusión del capítulo. La protección financiera no es un lujo, es una necesidad. Tener un fondo de emergencia bien estructurado y seguros adecuados no solo te protege de problemas económicos, sino que también te da tranquilidad para centrarte en tus metas a largo plazo. Capítulo 10. Construyendo tu legado financiero. A lo largo de este audiolibro hemos explorado los conceptos clave para alcanzar la libertad financiera, desde la gestión de deudas hasta la generación de ingresos pasivos y la protección de tus finanzas. Ahora, en este último capítulo, es momento de mirar hacia el futuro y construir un legado financiero duradero. Este es el punto donde tus esfuerzos no solo transforman tu vida, sino también la de las generaciones que vienen después de ti. ¿Qué es un legado financiero? Un legado financiero es más que una herencia material, es el impacto que dejas en términos de recursos, conocimiento y valores relacionados con el dinero. Es un plan para que las próximas generaciones tengan un punto de partida más sólido y puedan continuar construyendo riqueza. Esto incluye activos tangibles, propiedades, inversiones, ahorros y bienes, conocimientos y principios, educación financiera que les permita administrar sabiamente esos recursos, causa o impacto, apoyo a causas sociales o proyectos que reflejen tus valores. Claves para construir tu legado financiero. 1. Define tu visión a largo plazo. Antes de pensar en qué quieres dejar, reflexiona sobre por qué deseas hacerlo. ¿Quieres ayudar a tus hijos a pagar sus estudios? ¿Crear un negocio familiar? ¿Apoyar una causa benéfica? Una visión clara te ayudará a tomar decisiones financieras estratégicas. 2. Organiza tus finanzas para el futuro. Crea un plan de sucesión. Asegúrate de que tus activos sean transferidos de manera eficiente y justa. Haz un testamento. Este documento legal asegura que tus bienes serán distribuidos según tus deseos. Considera fideicomisos. Un fideicomiso puede ser una herramienta útil para proteger tus activos y garantizar que sean administrados de acuerdo con tus deseos. Planificación fiscal. Minimiza los impuestos asociados con la transferencia de bienes mediante una buena estrategia fiscal. 3. Invierte en educación financiera para tu familia. El conocimiento financiero es el mayor regalo que puedes dejar. Enseña a tus hijos y seres queridos principios fundamentales como presupuesto, importancia del ahorro e inversión, buenas prácticas para evitar deudas innecesarias. 4. Construye activos generadores de valor. Inversiones a largo plazo. Las acciones, bienes raíces y negocios sólidos son pilares de un legado sostenible. Negocios familiares. Si tienes un negocio, trabaja en un plan de sucesión para que pueda continuar operando exitosamente sin ti. Filantropía. Si tus valores incluyen el impacto social, considera donar a causas importantes o crear una fundación. 5. Revisa y actualiza tu plan periódicamente. La vida cambia y con ella, tus prioridades y circunstancias financieras. Revisa tu plan de legado cada cierto tiempo para asegurarte de que siga siendo relevante. Errores comunes al construir un legado financiero. No planificar con tiempo. Posponer decisiones importantes puede generar conflictos familiares y pérdida de activos. Falta de comunicación.
No discutir tus deseos con tu familia puede causar malentendidos y problemas futuros. No diversificar los activos. Colocar todo tu patrimonio en una sola clase de activos puede poner en riesgo tu legado. No considerar la educación financiera. Sin conocimiento, incluso una gran herencia puede perderse rápidamente. Ejemplo práctico. Planificación de un legado financiero. Imagina que tienes una propiedad y un portafolio de inversiones. Un ejemplo de cómo podrías estructurar tu legado. Propiedad. Establece un fideicomiso para que la propiedad sea utilizada como vivienda para tus hijos, o como una fuente de renta compartida entre ellos. Portafolio de inversiones. Determina qué porcentaje se destinará al apoyo de estudios universitarios, a una fundación benéfica o a proporcionar ingresos regulares a tu familia. Testamento. Incluye instrucciones claras sobre cómo deben ser distribuidos los activos. Educación. Impulsa talleres o charlas familiares para enseñar a tus hijos a administrar lo que recibirán. Dejar un impacto más allá de tu familia. Tu legado no tiene que limitarse a tus seres queridos. Puedes expandir tu impacto de otras formas. Donaciones benéficas. Apoya organizaciones o causas con las que te identifiques. Mentoría. Comparte tus conocimientos con jóvenes emprendedores o personas que buscan mejorar sus finanzas. Fundaciones. Crea una fundación que promueva causas importantes para ti, como la educación o el medio ambiente. Construyendo un legado con propósito. Un legado financiero no se mide solo en bienes materiales, sino en el impacto positivo que dejas. Más allá del dinero, es importante transmitir principios y valores que fortalezcan a quienes lo reciban. Un legado con propósito inspira, educa y transforma vidas. Conclusión del capítulo. Construir un legado financiero requiere planificación, disciplina y visión a largo plazo. Cada paso que des para fortalecer tu situación financiera actual también es un paso hacia la creación de un impacto duradero. Recuerda que tu legado no solo asegura el bienestar de las próximas generaciones, sino que también puede contribuir al progreso de la sociedad. Conclusión, el poder de tomar el control de tus finanzas. A lo largo de este audiolibro, hemos recorrido juntos los principios y estrategias clave para alcanzar la libertad financiera. Desde el momento en que decidiste escuchar este contenido, tomaste un paso crucial, el de invertir en tu educación financiera y en tu futuro. El dinero, aunque es una herramienta poderosa, no define tu valor como persona. Sin embargo, cuando lo gestionas sabiamente, puede convertirse en un medio para construir una vida plena, llena de oportunidades y con menos preocupaciones. Es el puente hacia tus metas, tus sueños y tu seguridad. El viaje hacia la libertad financiera. El camino hacia la libertad financiera no es lineal ni rápido. Habrá desafíos, aprendizajes y ajustes en el camino. Pero lo más importante es que cada paso que des, por pequeño que parezca, te acercará a una vida más estable y satisfactoria. Hemos visto cómo identificar y cambiar tus creencias limitantes sobre el dinero puede desbloquear tu potencial financiero. Gestionar tus ingresos, deudas y ahorros con intención te da control sobre tus finanzas. Generar ingresos adicionales, diversificar tus inversiones y proteger tus activos te permite construir un futuro sólido. Construir un legado financiero no solo asegura tu estabilidad, sino que también beneficia a las generaciones futuras. Cada capítulo de este audiolibro ha sido una pieza de rompecabezas que compone tu bienestar financiero. Tú tienes el poder de transformar tu vida. No importa dónde estés en este momento, ni cuántos errores financieros hayas cometido en el pasado. El futuro financiero que deseas está en tus manos. La clave está en tomar acción. Empieza pequeño. Una meta financiera no se logra de la noche a la mañana, pero cada pequeño esfuerzo suma. Sé constante. La disciplina y el compromiso son tus mejores aliados. Aprende y adapta. Las finanzas son un proceso dinámico. Sigue aprendiendo y ajustando tu estrategia según tus necesidades y objetivos. La libertad financiera no es solo una meta, es un estilo de vida que puedes construir a través de decisiones conscientes y acciones intencionadas. Tu impacto va más allá de lo económico. El verdadero éxito financiero no se mide solo en números, sino en el impacto que logras. Es construir una vida alineada con tus valores, apoyar a tus seres queridos y contribuir al bienestar de tu comunidad. Al tomar el control de tus finanzas, te conviertes en un ejemplo positivo para otros. Inspiras a quienes te rodean a reflexionar sobre sus propias decisiones financieras y a buscar el mismo equilibrio y seguridad que tú estás construyendo. Hazlo realidad.
Ahora que has llegado al final de este audiolibro, es momento de tomar acción. No permitas que este conocimiento se quede como una simple idea, transfórmalo en resultados. Te invito a suscribirte al canal. Este es solo el comienzo. Continuaré compartiendo contenido valioso sobre finanzas, inversión y crecimiento personal. Dejar tu comentario. Comparte tus aprendizajes y tus planes. ¿Qué paso tomarás hoy para acercarte a la libertad financiera? Dar me gusta y compartir este audiolibro. Ayuda a que más personas descubran estas estrategias y comiencen su propio camino hacia la estabilidad financiera. El cierre de un capítulo, el inicio de un nuevo camino. Este no es el final, sino el inicio de una nueva etapa en tu vida. Ahora tienes las herramientas y el conocimiento para transformar tus finanzas y construir un futuro más sólido. Confía en ti mismo, en tu capacidad de aprender, adaptarte y superar los desafíos. Recuerda. La libertad financiera no es un destino reservado para unos pocos. Es un derecho que puedes reclamar si decides comprometerte con tu bienestar y tomar el control de tus decisiones. Gracias por haber sido parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos creciendo juntos. Éxito en tu camino hacia la libertad financiera.